Estamos al aire, de vuelta en Mesa Central, estoy con mascarilla, somos 7 personas en el estudio y por eso nos hemos puesto mascarilla, a pesar de que, como reclama Cristóbal Belolio, que es un liberal, ya los casos van en retirada. Pero bueno, tenemos debate constitucional. Cristóbal Belolio no es convencional, pero está aquí porque es un observador agudo de la convención, igual que Claudio Fuentes, que ha estado estudiando y siguiendo paso a paso, así que les agradezco muchísimo que estén acá. Y hay 4 convencionales que están con nosotros, están a este lado Pedro Muñoz y Lorena Céspedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pedro Muñoz del Partido Socialista, Lorena de Independientes No Neutrales. Muchas gracias. ¿Lo dije bien? Sí. Todo así bien. es. Vamos. 4-0 vamos. Y a este otro lado, Bernardo Fontaine y Amaya Alves. Bernardo Fontaine, elegido independiente de Renovación Nacional, Amaya Alves de Revolución Democrática. ¿También lo dije bien? Y de Concepción, además. Muy buenos días. Buenos de días. Valdivia por acá. Buenas tardes. Temuco. Es excelente. Sur acá. Estado regional. San Bernardo. San Bernardo, Santiago nomás. Santiago y De la casa, Principado de Providencia. Principado de Providencia. Cristóbal Belolio, siempre tan elegante. Estamos también con uno de nuestros auspiciadores, justo antes de que comencemos la discusión, el debate y la conversación acá en Mesa Central. RexMás es el mejor software de remuneraciones en Chile y el más completo, porque RexMás también te ayuda con tareas como asistencia, firma digital, automatización o portal de colaborador, entre otras. ¿Qué esperas? Conoce más en rexmas.com en la web. Ya, se viene una semana clave, se viene una semana importante y además la convención está viviendo el estrés, no solo del intenso trabajo que están haciendo, sino además el bombardeo de información en torno a su aprobación a través de las encuestas. ¿Cómo piensa Claudio Fuentes, que está desde fuera mirando esto, que va a ser esta semana y en este ambiente, en este contexto de encuestas de opinión pública donde aparentemente la ciudadanía estaría criticando el devenir de la convención? Yo creo que de aquí hasta el 16 de mayo va a ser bien confuso. ¿Por qué? Porque estamos, digámoslo, en el momento crucial de la convención. Todas las comisiones y el pleno están en este ir y venir y por lo tanto seguramente va a ser semanas de mucha confusión respecto del tema. Creo yo que las encuestas podrían llegar a cambiar una vez que tengamos un texto borrador, que es el 15-16 de mayo, y a partir de ahí se va a dar un nuevo ciclo distinto respecto del debate sobre la Constitución. ¿Por qué? Porque ahí ya van a estar ratificados los derechos, van a estar ratificada la estructura de poder. Vamos a estar hablando de cosas concretas, digamos. Vamos a estar hablando ya de un primer borrador. Con ese borrador ya instalado, la conversación va a ser distinta. O sea, son 5 semanas muy claves, Cristóbal Belolio, que está en un movimiento que se llama Una que nos una. Es parte de todas las iniciativas de la sociedad civil que están tratando de empujar para que esto salga bien. ¿Qué va a pasar en estas 5 semanas que describe Claudio Fuentes? Yo creo que hay un clima, quizás por las mismas encuestas que conocimos, que son varias, de distintas perspectivas políticas, así que no es solamente una. Hay un clima de que esto como que se entrampó un poco, ¿cierto? Esto se pensaba que era carrera corrida y me da la impresión de que el fantasma del Brexit o de los acuerdos de paz en Colombia como que hace que esta cosa ahora esté un poco más peleada, ¿cierto? Hay muchos que están diciendo que una vez que caballo pillado, caballo ganado. No estoy seguro de eso. Como dice Claudio, creo que esto puede cambiar en el último trecho. Pero es evidente que se instaló una conversación que tanto desde el punto de vista del fondo, quizás no estarán siendo demasiado radicales las innovaciones, esa es una pregunta, y desde la forma, este diálogo realmente más allá de los 2/3 que se están cumpliendo efectivamente, realmente está incorporando a la derecha en las discusiones. Yo creo que esas 2 preguntas y que finalmente revelan también una comprensión, me parece, divergente de lo que es una constitución. Me parece que por un lado hay un grupo que considera de que es una lucha agonista un poco por la hegemonía, quién impone sus términos, y aprovechando el equilibrio de fuerzas que hoy día les favorece, y hay otro mundo que dice, no, pues la Constitución debe ser el mínimo común denominador, ¿cierto? Y dejemos que después la política democrática, los gobiernos, el legislativo, haga la diferencia aquí, que solamente queda lo que nos une. Bernardo Fontaine está invicto, no ha aprobado nada en la convención, dice. No, mira, yo estoy comprometido con que este proceso tenga éxito, pero veo que la convención es un barco que va chocando con todas las rocas. Y eso está criticado no solo en las encuestas, sino que por prácticamente todos, ¿no es cierto? Desde expresidentes, senadores, incluso de la coalición de gobierno, analistas, etc. Y entonces, yo lo que llamo es justamente a que enmendemos el rumbo. En concreto, por ejemplo, llevamos 12 votaciones en comisión y en el pleno, donde la convención se ha negado a garantizar que los ahorros previsionales sigan siendo de los trabajadores. Entonces, yo no entiendo por qué. Si todo el mundo está de acuerdo en no tocarlo, no lo dejamos por escrito. Ya, por ahí podemos pasar a algunos de esos temas, pero en lo primero,
¿Tiene que enmendar el rumbo la convención, Lorena Céspedes? Yo creo que no. La convención ha avanzado, sigue avanzando. Es una entidad democrática que nació sin saber cómo funcionar y hemos ido construyendo esa forma de funcionar y de avanzar, y el hecho de que tengamos aprobaciones de normas con más del 2/3 nos muestra que el proceso está funcionando y que estamos además a toda máquina avanzando en justamente el diálogo, ponernos de acuerdo, ver qué es lo que necesitamos para nuestro país, y eso sí se está notando en las normas que se están aprobando en los plenos. Ahora, ayer la presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, dijo a Maya Alves que este había sido el único proceso democrático que realmente hemos tenido. Igual se pasó un poco de rosca, ¿no? Mi impresión es que la frase continuaba y el titular solo llegó hasta ahí, ¿Ya? Porque señalaba que a diferencia de la Constitución del año 80, que no hubo este debate deliberativo y democrático, este proceso sí lo era. Ya, o sea, que esa era su comparación, no con lo que hemos vivido en los últimos 30 años. Y eso es completamente cierto, ¿no? Este es un proceso en que las 4 personas que estamos acá fuimos electas en elecciones libres y disputadas, representamos a los territorios, y con particularidades. El hecho que sea paritaria, el hecho que Lorena y yo formemos parte por primera vez de un órgano constituyente es relevante. Entonces también hay que mirar con cierta perspectiva histórica de que este proceso es único desde distintas perspectivas, y pienso que efectivamente estoy con Claudio que estas semanas nos van a exigir mayor claridad en lo que comunicamos, pero no hemos debatido acerca, por ejemplo, de la seguridad social. O sea, la demanda que hace Bernardo es legítima, pero Bernardo, la buena noticia es que el martes 19 de abril por primera vez vamos a votar derechos sociales en el Pleno. Entonces ahí vamos a poder comunicar a la ciudadanía cuál es la postura de los convencionales y la voz institucional de la convención en este punto. Pedro. Pedro Muñoz. Yo creo que la convención es hija de un país fracturado, con sueños y dolores, es expresiva de eso. Tiene una enorme diversidad interna, fragmentación también, una diversidad que tiene un valor en la medida que logremos ciertos consensos y cierta unidad. Yo no creo que la convención sea un barco que choca contra todas las rocas. Yo creo que muchas de esas rocas son también las mentiras y las fake news que se inventan. La ONG Derechos Digitales acaba de sacar un estudio donde señala que el 50% de las noticias que llegan a las personas encuestadas son noticias falsas y que 6 de cada 20 han compartido esas noticias sin intencionalidad. Yo creo que hay que hacer una autocrítica. La mitad. La mitad de las noticias que llegan a los encuestados. Dame un ejemplo de una noticia falsa. O sea, hay una serie, lo que acaba de decir Bernardo es falso. La portada de La Segunda es falsa. Se aprovecha de ciertas discusiones que aún están en verde al interior de las comisiones para, a partir de esa base, generar titulares que impacten y que confundan a la población. Y termino afirmando que efectivamente tenemos que hacer una autocrítica. Yo estoy muy de acuerdo con las palabras del presidente Boric respecto de que los problemas de la convención no son solamente comunicacionales, sino que también son políticos, pero así como algunos que querían alguna vez constitucionalizar al reino fungi, también le hacen mal al país el sector que representa Bernardo cuando no hace propuestas y se opone a todo. Yo entiendo la oposición y la negativa frente a cuestiones que pueden parecer poco tiradas de las mechas, pero a mí me gustaría saber cuál es la propuesta constructiva que lea al país hoy día del empresariado chileno. Bernardo Fontana. Bueno, yo creo que esto, para aclararle a la Maya, hemos tenido 12 votaciones. En comisiones. 10 en comisiones y 2 en el Pleno. Te recuerdo las 2 en el Pleno. Se votó que se rechazó. Que el Pleno rechazó garantizar que los ahorros sigan siendo propiedad de los trabajadores y pero sean esa fue heredables. la indicación que metieron en una normativa que no correspondía. De propiedad. Si eso no es propiedad, no sé qué es. Y por otra parte se rechazó también prohibir al Estado expropiar los ahorros previsionales. ¿Y qué nos está pidiendo la gente en todas las encuestas? 80, 90%. Ya, Bernardo, Pedro Muñoz te dijo que estabas mintiendo. Por eso yo estoy aclarando aquí que es lo que yo dije totalmente verdadero. Lo que yo dije, de hecho, en las últimas noticias, es que si se persistía en aplicar el sistema de no más AFP, que debería llamarse no más propiedad para los trabajadores, ese sistema de pensiones, que es el mismo que se aprobó en la comisión el día viernes, es un sistema que no tiene propiedad. Pero Bernardo... No tiene propiedad. Entonces, resulta que aquí lo que yo estoy pidiendo es que de una vez por todas garanticemos que los ahorros acumulados van a seguir siendo de los trabajadores, porque viene un cambio de sistema, y que también los ahorros futuros. Porque, digámoslo, la subsecretaria de Hacienda, ¿no es cierto?, dijo la otra vez, los trabajadores no serán dueños de sus ahorros futuros. Lo dijo en la campaña. Entonces, ese es un tema que preocupa a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no lo aclaramos? Y ustedes pueden jurar de guata aquí
que no van a querer, que ustedes no quieren estatizar los ahorros previsionales. Pero eso no importa nada, porque lo importante es lo que quede por escrito. Lo importante es que ni este gobierno Bernardo, ni ningún gobierno futuro pueda hacerlo. Y para eso tenemos que redactarlo en la Constitución. Amaya. ¿Qué hay de mentira en eso? Nada. Bernardo. ¿Qué hay de proposición? Cuidar los ahorros de los trabajadores. Ya, Bernardo, Amaya. Ya, pero ¿cuál es la propuesta para entregar pensiones dignas en Chile, Bernardo? ¿Cuál es Bueno, la propuesta? la No hay. propuesta, yo hice una propuesta de seguridad social con 16 constituyentes más que establecía con claridad que los ahorros acumulados eran de los trabajadores. Perfecto. Y dejaba a la ley la discusión de qué pasaba con los ahorros futuros, que establecía un sistema de seguridad social completo, pensiones, maternidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Desempleo, qué sé yo. Ni siquiera la miraron, Amaya. Y se fueron por una que es un sistema. Además, tiene un error constitucional. Se fueron por definir en la comisión un sistema de pensiones donde no hay propiedad de los ahorros por parte de los trabajadores, donde no son heredables Ya, espérate, y no ¿qué? pueden elegir administrador. Reservemos por un momento esa discusión. De Perfecto. cuál es el nivel de detalle? El ministro Marcel tuvo una participación acá en el programa y dejó un criterio propuesto en ese tema. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del prestigio de la convención? Claudio Fuentes, ¿estamos hablando de un problema comunicacional o estamos hablando de un problema donde efectivamente, como dice Pedro, tiene que haber autocrítica porque hay algunas cosas donde se han pasado algunos pueblos? O sea, a ver, primero, ¿es un problema comunicacional? Claramente lo es. O sea, y eso se da por distintas razones. Hay temas estructurales a la propia convención. Hay 10 grupos. ¿Cómo tú coordinas esas diferencias? Es muy difícil. Segundo, es temporal, es decir, es un año. Y tercero, es político. O sea, aquí estamos hablando de definir aspectos políticos de cómo queremos convivir. Y eso es muy difícil de administrar comunicacionalmente. Ahora bien, dicho eso, yo creo que efectivamente han habido errores. Sin embargo, cuando uno mira los datos, y yo creo que hay que mirar los datos efectivamente de lo que ha pasado. Primero, el Pleno ha tendido a moderar las posturas de las comisiones. Eso es un hecho. O sea, un hecho de la causa, y yo creo que van a estar todos de acuerdo, es que el Pleno ha moderado mucho las propuestas que vienen sale de de la comisión. comisión. Segundo, hay dos derechas. Yo creo que no hay esta idea de que hay una derecha obstruccionista. Yo creo que claramente a partir de las votaciones tú ves una derecha que está dispuesta a ir y concurrir a votar ciertos elementos claves y otra derecha que ha estado más en la negativa. Y eso también lo muestran los hechos. Y finalmente, yo quiero destacar, a diferencia de otros casos latinoamericanos y del mundo, es que los actores, todas las minorías que están representadas se han quedado en la convención. Nadie lo abandona el Nadie se ha buque. salido, digamos. Claro, y eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque es una lealtad democrática de tratar de insistir, de jugar el juego ahí. Y eso pocas veces se dice, pero es muy relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de los 161 artículos, en que la derecha, en este caso, ha aprobado con más de 30 votos. Es decir, ellos son 37, con más de 30, probidad, supremacía de la Constitución y derechos humanos, comuna autónoma. Muy fuerte apoyo, porque hay una visión respecto del Estado regional también. Libertad de expresión, derecho a la propiedad, derecho a la vida y no a la pena de muerte, inamovilidad de los jueces. Todos esos elementos llegan a un consenso transversal, y eso es verdad. Y por lo tanto, aquí hay un elemento que hay que destacar que tiene que ver con que el proceso político es más complejo de una derecha obstruccionista versus una izquierda radical que está imponiendo términos. Voy contigo al tiro, Bernardo, que está viendo la palabra. Cristóbal Belolio. Sí, es interesante el punto que marca Claudio. Ahora, esos son casos, corrígeme si me equivoco, con los cuales la derecha ha apoyado iniciativas, pero que no vienen de la derecha. Es decir, a la derecha no le han apoyado ninguna. Que Claro, venga no, de cero. Eso es verdad, ¿no, Claudio? Ese es un punto. Que respondan En Estado regional, Déjame sí. terminar el No, en argumento. Estado regional eso ¿Puedo no terminar el pasa. argumento? En principio Perdón. también. ¿Puedo terminar el argumento? ¿Ya? Me parece que quizás, y esto lo pongo como hipótesis, si es que esto hubiese funcionado con la famosa geometría variable que se decía al principio, es decir, que en algunas cosas el acuerdo iba a promover de la derecha y iba a llegar hasta más izquierda que pudiera, o desde la izquierda hasta más de derecha que pudiera, si hubiera algo más de geometría variable, quizás existiría la percepción de que el resultado les pertenece un poco a todos, porque las huellas dactilares de los distintos grupos están ahí. Me da la percepción, bueno, Bernardo aquí tendrá que decirlo, que
La derecha se siente un poco que le han hecho la ley del hielo. Y si bien es cierto, yo comparto totalmente lo que dice Claudio de que hay dos derechas, quizás, esto políticamente hablando, habría sido interesante ver si es que la izquierda hubiera aprovechado la división de las dos derechas cuando se hizo para realmente incorporar a esa más democrática, no solamente en que votaran a cuenta gota algunas cosas, sino que políticamente en los acuerdos. Pero me da la percepción de que hubo un minuto en el cual dijeron, lo que viene de ahí, chao. Es una percepción, yo lo estoy viendo desde fuera. Pedro Muñoz. Sí, yo creo que efectivamente se han perdido oportunidades políticas dentro de la convención. Con Lorena nos tocó estar en la mesa en la primera, digamos, vicepresidencia, Amaya hasta ahora ahí. Yo creo que efectivamente en algún momento se produjo un giro de esta derecha liberal o democrática o que tiene una cierta apertura a los cambios y no supimos aprovecharla precisamente porque estábamos viviendo momentos como cuando uno llega y conoce a los compañeritos nuevos en la universidad, en un proceso nuevo para el país y para el mundo. Y había mucho atrincheramiento y yo creo que hubo un momento en que se pudo establecer más vínculos y más puentes. Desde el colectivo socialista hemos intentado hacer eso desde siempre. No ha sido fácil porque junto al Frente Amplio, junto a INN y otros grupos estamos como ahí en la mitad, pero nosotros estamos particularmente interesados en no desperdiciar las oportunidades políticas para construir mayorías que sean lo más transversales posible y poder... No es muy tarde ese. Yo nunca creo que es tarde cuando hay una convicción democrática, cuando han salido encuestas que demuestran una realidad y hay que ir ajustando día a día esas posibilidades e incorporando a la mayor cantidad de sectores, no solamente dentro de la convención, porque también hay que reconocer que es una especie de microclima, sino que de cara al país. Lorena Césped, y vamos a este otro lado. Sí, en realidad yo quería comentar que en nuestra comisión se han aprobado normas que provienen de la UDI, incluso de UDI republicano, ¿ya? Y son ¿Cómo cuál es? como un derecho a la familia y como un principio asociado a la familia y sobre el mundo rural. Esas las aprobamos en mi comisión, ¿ya?, transversalmente. Y eso va a ir al pleno. Y eso va al pleno este lunes. ¿Ya? Y además aprobamos, por ejemplo, el día de viernes, una norma sobre niñeces y adolescencia, también en forma transversal. O sea, desde Martina Rao, que está en nuestra comisión, hasta Lisette Vergara, que es de la Coordinadora Plurinacional. Entonces, por lo menos estamos generando un diálogo transversal. Se está produciendo que llegan normas con la pluma de la derecha. Qué bueno. Y entonces esa afirmación que tú decías de que no han llegado normas, no es así. Ya. Sí. Falta el pleno. El lunes Amaya pasado. y Bernardo. Yo quiero aclarar que la comisión que más normas aprobadas tiene ya en el proyecto de nueva constitución es la Comisión de Forma Jurídica de Estado. Tenemos 44 normas aprobadas. Y también contarle a Cristóbal que una buena cantidad de esas normas fueron propuestas por miembros de la comisión, una comisión de 25 convencionales transversales, en que la derecha ha sido dialogante, hay que reconocerlo. Todos hemos sido dialogantes. Hemos viajado por 8 regiones de Chile, escuchando autoridades, audiencias, etcétera. Y, por ejemplo, Comuna Autónoma, prácticamente todos los artículos aprobados es redacción conjunta. Ni siquiera es que se escuche la derecha. Trabajamos conjuntamente para redactar las propuestas. ¿Por qué eso pasa en esa comisión y no pasa en el resto? ¿Por qué está la sensación de que eso no ocurre en el total de la convención, que es lo que escribía Cristóbal Bernardo? Mi impresión es que el tema de Estado regional, la descentralización efectiva del poder, excede al eje derecha-izquierda. Me parece que es el eje... Es por el tema, no por el método que usaron ustedes. Centralismo, descentralización efectiva, territorial y fiscal es un tema que aúna, de hecho, le escuché decir a Martina Rao que estaba muy de acuerdo con el Estado regional y me alegra mucho, y este martes vamos al Pleno con descentralización fiscal, que es la manera como de cerrar todo el círculo, así que yo espero tener el mismo apoyo. Bernardo Fonte. Bueno, han hablado muchas cosas, así que, bueno, primero yo creo que es una muy mala excusa echarle la culpa a las falsedades de noticias, qué sé yo, porque al final el expresidente Lagos supongo que no será, no se moverá por las redes sociales, supongo que los senadores que han criticado, los expertos que no están contentos ni con la roca del sistema político, ni con la roca del exceso de privilegio a los pueblos indígenas, ni con el sistema judicial, ni con demoler el sistema económico. Ayer nosotros votamos unas normas que demuelen el sistema de la minería, demuelen el sistema de la acuicultura y demuelen el sistema agrícola. Se votó en la comisión, veremos lo que pasa en el Pleno. Pero estamos entonces en una situación donde tenemos muchas fallas. Y a mí, más que interesar si incluyen o no al sector político que yo adhiero, que es Chile Vamos, creo que lo importante es que se escuche a la ciudadanía. Lo importante es que en todas las encuestas los ciudadanos están pidiendo
que se garantice la propiedad de sus ahorros previsionales. La iniciativa popular más firmada fue Come Plata No, y la rechazaron sin ni siquiera tramitarla. Sigo. En todas las encuestas las personas quieren elegir elegir salud. En todas las encuestas las personas quieren elegir salud, privada o pública. Independiente de que hay que mejorar la salud, que ahí tenemos problemas con la salud. Pues la Comisión está avanzando un sistema en que las personas no van a elegir salud. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Las personas entonces necesitan ser escuchadas. Y lo que falta en la Convención no es una discusión entre sectores políticos, es sentido común. Ese fue el constituyente que no se eligió. Cristóbal Belolio, ¿debería prestarse más oído a las encuestas como sugiere Bernardo Fontán? Me parece que el riesgo es caer un poco en la misma incontinencia a la contingencia. Uno esperaría que la Constitución fuese una herramienta más de largo plazo. Pero me parece que también es importante identificar de manera desapasionada cuáles son los nudos críticos, y uno de ellos puede tener que ver con que estamos frente a un cuerpo tremendamente representativo, diverso y distinto a la política formal que estábamos acostumbrados, ¿cierto? Esa performática, también el vínculo emotivo con el estallido social, hace, por supuesto, que los sectores más críticos de ese estallido sean también críticos de la Convención. Hay una especie como de vínculo emotivo entre el estallido y la Convención. Hay algunos que han tratado de desacoplar eso, pero de alguna manera también se ve. Hay muchas personas que están participando en la Convención desde el activismo también. No lo digo en un sentido peyorativo, lo digo en el sentido de compromiso con causas que definen su trayectoria política, y quizás falta un sentido más holístico, más sistémico. Quiero que mi tema esté ahí. Y un segundo tema que me parece que también es relevante como nudo crítico es que evidentemente este es un proceso constituyente con un carácter reivindicativo. Reivindicativo no es lo mismo que vindicativo, ¿eh? Reivindicativo de sectores que han sido históricamente desplazados o marginados de la toma de decisiones. Y que ahora tienen la oportunidad mujeres, de participar, digamos. Exactamente, a través de una serie de mecanismos compensatorios, de declaraciones, de que todas las instituciones tienen que tener plurinacionalidad o paritaria, etcétera, y eso hace que también, bajo el concepto de igualdad sustantiva ante la ley, tensione a aquellos que tienen una visión más clásica de igualdad formal ante la ley. Que dicen, bueno, ¿y qué pasa conmigo que no soy trans? ¿Qué pasa conmigo que no soy indígena? Y genera en ese mundo, ustedes lo saben, ¿cierto?, una cierta tensión, no quiero decir reaccionaria, pero cierto, una cierta reacción. Entonces, esos nudos críticos, en vez de sencillamente desecharlos, hay que tomarlos, hay que tomar nota de ello y ver de qué manera tratamos de resolverlo. Encuesta, opinión de la gente, lo que decía Bernardo Fontán, la norma de participación ciudadana con más firmas, la rechazaron sin siquiera discutirla. ¿Es correcto eso? ¿Deberían tener más oídos en la Convención? A ver, primero, respecto de las encuestas, yo creo que, dado que es distinto la pregunta de el apruebo de quiere o no una Constitución a ¿quiere usted esta Constitución? Es muy distinta, claro, es políticamente distinta, y por lo tanto es más probable que se acerque a lo que históricamente se ha votado en Chile, que es un 40-45% ha votado de derecha, y de la centroizquierda otro 50 más o menos por ciento. Por lo tanto, es esperable que haya una disputa política mayor. Eso respecto a las encuestas. Segundo, yo comparto con Cristóbal que guiarse solo por las encuestas sería un error. Porque de ese modo estaríamos hablando de pena de muerte, claro, estaríamos hablando de otros temas que no queremos hablar. Son súper populares y no, claro. Obviamente. Ahora, tercero, yo creo que el tema es los nudos críticos. Yo creo que por el debate, por el tipo de debate, hay nudos críticos hoy día. Ya están instalados. Uno, el Senado. Dos, o sea, toda la conformación del sistema político, y particularmente se concentró en el tema de la segunda Cámara. Lamentablemente, porque hay otros temas. Partidos políticos y sistema electoral, entre otras cosas. Exacto, claro. Hay una serie de temas, pero se ha concentrado en la segunda Cámara. Segundo, derechos sociales, particularmente pensiones. O sea, acá hay un interés de colocar ese tema como un tema gravitante cuando hay una serie de elementos, pero está bien, o sea, esa es la política, así funciona. Y tercero, el tema de las identidades. Chile es un país homogéneo o es diverso. Correcto. Y esa tensión... ¿Y cómo hay que reconocer esa diversidad? Exacto, totalmente. Hagamos una cosa, les propongo lo siguiente. Hablemos a partir de esos nudos que menciona Claudio Fuentes después de esta pausa. Sí, perfecto. Pedro Muñoz, Bernardo Fuentes, Amaya Alves, Lorena Céspedes, Cristóbal Belolio, Claudio Fuentes, que son muchos, por eso. Sí, pero a la vuelta te doy la palabra, Bernardo Fuentes. Porque no sé por qué quedamos con esto de la encuesta. No, pero si estamos al aire todavía, no nos vamos todavía. Ahora sí que nos vamos a la pausa, póngase la mascarilla. A la pausa, estamos de vuelta con más, aquí en Mesa Central, en todas las plataformas del 13. La mesa nos
Estamos en un debate convencional que en comercial estuvo muy animado, así que vamos a tratar de reproducirlo al aire. Estamos con Bernardo Fontaine, con Amaya Alves, con Claudio Fuentes, con Cristóbal Belolio, con Lorena Céspedes y con Pedro Muñoz. Ya, le debo la palabra a Bernardo Fontaine, pero déjenme recordar que antes de la pausa, Claudio Fuentes decía hay 3 nudos principales que vamos a discutir en este tiempo, particularmente en lo comunicacional: el Senado, las pensiones y la plurinacionalidad o la identidad. Reconocimiento de identidad. Bernardo Fontaine quería la palabra, después Pedro Muñoz también la tiene. Sí. Bueno, yo quiero aclarar que mi punto no es que se sigan las encuestas, sino que se siga la opinión de la ciudadanía, lo que la ciudadanía quiere, ¿no es cierto? Y creo que hay un cuarto nudo que agregar a lo que dice Claudio, que es el tema económico. Esta es una convención que desprecia totalmente el tema económico. Aquí va a haber que financiar inmensa cantidad de derechos y no hay ninguna preocupación por cómo se van a financiar. Es más, en mi comisión, que es la de Medio Ambiente y Economía, se está haciendo lo posible por demoler la posibilidad de que Chile se desarrolle. Por ejemplo, ayer se demolió totalmente el sistema minero. Cara al lado, ¿no? ¿Pero tú quieres que tengamos una por otra parte, se estableció una serie de normas, y las puedo explicar en detalle, pero para resumir, no solo demoler la minería, sino que demoler también la agricultura. Entonces resulta justamente cuando estamos necesitando más que nunca más plata para más, y eso significa más minería. La minería es el sueldo de Chile. Si le bajamos el sueldo a Chile vamos a tener menos plata. Y entonces no podemos seguir con esta lógica de no preocuparnos del desarrollo. Bernardo Fontaine hace referencia al tema de las concesiones y y a la demolición y al jurar de guata y bueno, al barco. No sé, con él, yo solo estoy explicando lo que aprobaron. No, por supuesto, y a las rocas y toda la cosa. Que entre otras cosas aprobaron que una autoridad administrativa pueda echar para atrás una concesión, cosa que me ha complicado. En la comisión. El pleno hasta aquí ha sido más o menos como el monstruo de Viña. No ha dejado pasar informe invicto y se han bautizado algunos días como los viernes rojos, martes rojos, etcétera. Entonces yo también te invitaría a mirar el proceso desde ahí. Un proceso que no escucha a la ciudadanía. 1 millón de personas participó en las iniciativas populares, 78 lograron más de 15.000 firmas. Eso no sucedió en ningún proceso en el mundo. ¿Y qué pasó con Francesco Soto? 20 de esas iniciativas populares de norma, de alguna u otra manera, se han procesado, no todas, por supuesto, han llegado, pero han sido parte de la deliberación democrática. Ahora, ¿es cierto que le gustó más la de cárcel pa' Piñera que la que proponía Sí, Fontaine? Esa tampoco va a pasar el pleno. Si hablemos y demos garantías de lo que va a suceder. O sea, yo con total tranquilidad digo, esa y otras normas no tienen ninguna posibilidad de superar la valla democrática del pleno. Identidades. Yo represento a las disidencias sexuales en el sur de Chile, llegué acá con esas luchas. Pero no solo esas luchas, porque pertenezco a un partido. A un partido que tiene una visión integral de la sociedad, que es capaz de procesar diversas demandas identitarias, pero no solamente identitarias, que es capaz de mirar la economía, que es capaz de mirar la sociedad en su conjunto, porque tenemos y hundemos raíces ahí. Y eso es lo que ha hecho falta, yo creo, en la Convención Constitucional. Ese fenómeno, y Cristóbal podrá reafirmarlo, no es solamente un fenómeno de la política chilena, es un fenómeno mundial que está cambiando las formas de representación y que está poniendo exigencias sobre, y termino con esto. Y esa desconfianza, esto llegar con reivindicaciones identitarias y temáticas, es también culpa de la Constitución de 1980, que no solamente le puso una camisa de fuerza a la democracia, al sistema político, sino también a la sociedad, porque instaló un modelo, una forma de entender el país de forma homogénea, donde no le dio cabida a la diferencia. Si se está reivindicando ahora, es también por eso. Después podemos hablar del sistema político, el Senado. Sí, escuchar a la ciudadanía. Yo creo que un tema central de la nueva Constitución va a ser la regulación constitucional del agua. La sequía, el cambio climático, los efectos de la depresión de la naturaleza son reales. Y entonces yo creo que va a ser una prueba importante cuando suba al Pleno de la Convención Constitucional las propuestas sobre agua. Ahora, ¿hay consenso más o menos amplio en eso o no? Yo diría que sí, Iván, que es claro que tenemos que dar una respuesta a un problema, a una mega sequía en que las personas no tienen agua para tomar. Porque lo estamos viendo, digamos. Lo estamos viendo completamente y esto solo va a empeorar, o sea, esto va a ir aumentando y por tanto ese es uno de los debates que la Constitución del año 80 no solo no aborda, sino que agrava. Ese es un tema en que el agua es una mercancía y eso debe cambiar y me parece que es transversal la demanda de cambio. Entonces va a ser importante la respuesta que se dé. Yo quiero agregar algo. Como representante de Revolución Democrática y miembro del colectivo del Frente Amplio, me parece que efectivamente la valorización tiene que ver también con la implementación gradual y por tanto hay un trabajo importante que hacer en materia de normas transitorias.
Ahí hay un desafío que de hecho estamos hablando como mesa directiva. ¿Cómo para se va a ver. hacer eso? ¿Se hace al final en la armonización? Se está debatiendo ahora Así si es que va a ser parte del proceso de armonización o va a ser incluso una propuesta que va a ir paralela a armonización. Bueno, hay que ver los detalles. Estas son todas conversaciones que estamos simplemente manteniendo de manera informal, pero hay que hablar de cómo canalizar las normas transitorias en un diálogo con el gobierno. Eso es así. Sí, Buena parte, cuando termine este proceso constituyente y todos nosotros regresemos felices a nuestros territorios, va a haber un proceso felices, vuelvo a Bio, el gobierno se va a tener que hacer cargo a través de las Express, pero a través en realidad de todo el gobierno de la implementación de esta nueva constitución que esperamos sea aprobada. ¿Y por qué el 4 de tendría que septiembre. participar el gobierno en la discusión de las normas transitorias? Porque quienes van a tener sobre sus hombros la responsabilidad de implementar a través de políticas públicas y el Congreso Nacional a través de leyes va a ser en buena medida los órganos O sea, el Congreso constituyentes. también debería participar, que digamos. se involucre Sí, ¿no? el gobierno. Exacto. Es fundamental. ¿Pero el que se Congreso involucre. también? ¿O no? O sea, por ahora por la supuesto. conversación Yo sé es que con no le tienen Sexpress. mucha buena al Congreso, pero... No, pero por ahora la conversación es vía Sexpress. Y luego, a partir del 4 de septiembre, por supuesto, con todos los órganos de los poderes constituidos. Lorena. Mira, yo quiero mencionar tres cosas. Por un lado, decirle a Bernardo que es importante que cuando tú mencionas lo que se ha aprobado, lo que no se ha aprobado, es en la comisión. Yo dije que era en ¿Ya? la comisión. Claro, pero hay que hacer ese énfasis, porque de hecho, por desgracia o gracia, el primer informe de la comisión tuya, en el primer pleno, no aprobó ni el... Nada, ni el epígrafe. Ya, dos artículos. No. ¿Ya? Medio. Entonces, artículos. por eso Menos. es que comparto lo que dice Pedro, de que el Pleno hace su tarea. ¿Ya? Segundo, hay iniciativas populares que sí han llegado a ser parte de las normas. ¿Ya? Por ejemplo, en el ámbito de la educación, donde llegaron cerca de 50 iniciativas, tanto populares como de convencionales, se votaron y pasaron a una siguiente etapa, al menos me parece que dos populares, una de ellas de acción colectiva, por ejemplo. Y una de las propuestas tiene muchos elementos de esa iniciativa. Y el tercer tema es que en nuestra Comisión de Principios y Democracia estamos estableciendo una serie de mecanismos democráticos de democracia participativa, que es algo muy nuevo, muy inédito para nosotros, y que va a permitir justamente ir cambiándole la cara a la forma de hacer política en nuestro país. Y eso creo que es sumamente importante recalcarlo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en este mismo estudio hace un ratito al tiro, Bernardo, decía, hay cosas que pertenecen de suyo a un texto constitucional y hay otras cosas que hay que dejársela a la legislación, a la política pública, lo que parece bastante sensato. Se lo pregunté por la aprobación que hicieron en comisión, no me reten, de los libros sin IVA. Sí. Que igual es raro. Eso es materia de gobierno. O sea, una de las críticas que recibía la ¿Qué es lo que tiene que hacer la convención, Cristóbal? O sea, a ver, en este eso de ámbito? que lo que es de suyo constitucional o no, la Maya sabe más que esto yo, es debatible. Lo que uno pensaría es que si la crítica que se le hizo durante mucho tiempo al texto actual es que neutralizaba la política, porque obligaba a que los gobiernos de distintos signos siguieran el marco ideológico de la Constitución del 80, es decir, Guzmán, el fantasma estaba en todos los gobiernos del signo que fueras, sería paradójico, ¿cierto? Al menos paradójico, voy a ocupar un concepto eufemístico, que esta Constitución de alguna manera también dejara amarrado que el día de mañana quiera gobernar la derecha y el texto tenga un crisol ideológico del cual no pueda salir. Ya, pero espérate, Marcos Barraza, ahí mismo parado. Si no queremos neutralizar la política, debiésemos tratar de que las mayorías en el legislativo y los gobiernos puedan llevar a cargo su programa con la misma Constitución. Ya, pues, eso creo yo. Marcos Barraza, ahí mismo está parado Pedro Muñoz hoy día. El otro día, acá en el programa, dijo, la Convención tiene que ser una Constitución que haga que sean posibles y no retrotraíbles, estoy parafraseando, que no se retrotraigan los cambios que la sociedad estima que tienen que hacerse. O sea, digo... Me parece que eso es una visión que dice aprovechemos la correlación de fuerza actual para dejar esto más o menos como lo hizo Guzmán y neutralicemos la política. Ahora, Barraza, a todo esto, un campeón. Lo que ha logrado hacer es articular un tercio en la izquierda con el Partido Comunista y otros movimientos más que de hecho ha hecho muy difícil incorporar a la derecha. A la izquierda ya le cuesta muchísimo, entre lo fragmentada que está la convención, juntar 103 votos para que pasen el Pleno. Bueno, Barraza logró antes que la derecha lograr armar un tercio y con eso ha tenido un poder político importante en la convención. Amaya. Yo creo que Marco habla de un temor real y que vemos a veces en la convención, que es un poco este legado de la Constitución tramposa. O sea, esta idea de dejar todo tan amarrado que hace difícil el cambio. Y me parece que esa confianza en el proceso que se está construyendo, todavía estamos en eso, lo estamos construyendo, la confianza en que este es un proceso deliberativo, democrático, legítimo, y me parece que debemos intentar
dejar abierta la puerta para el libre juego democrático. Exacto. Ahora, las constituciones nunca son perfectas. Esta constitución, por supuesto, que va a tener Bueno, vacíos. para eso se Y por deja eso, abierta la posibilidad de por reformar. supuesto, y luego va a ser reformada, será complementada. No podemos prever todo lo que va a pasar en el ¿Reformar futuro. por 4 séptimos, rojos no va a tener. como insinúa Ricardo Lago? ¿Perdón? ¿Reformar por 4 séptimos? como insinúa Yo entiendo que ya hay una propuesta de está la en cuatro comisión respectiva, que es la comisión número 6 de sistemas de justicia, que vamos a deliberar en el Pleno. Todavía no ha sido deliberado. Claudio Sí, Font. se ha debatido entre 4 séptimos, 3 quintos. Pero por ahí, abierto. digamos, no 2/3 como... No, en un debate abierto. Efectivamente, yo creo que el margen va de 4 séptimos a 3 quintos. Yo creo que en el tema sistema político que tú aludías, respecto de eso, creo que todavía hay margen para llegar a un acuerdo, llegar a un entendimiento. Por supuesto. Creo que se van a aumentar los poderes de la segunda Cámara, de la Cámara Territorial. Creo que hay bastantes señales que apuntan a eso. Segundo, yo creo que acá es bien importante el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar que estas mayorías sean la tiranía de las mayorías. Eso se menciona Ese harto es en el el tema del tema. sistema político. Y que tiene que ver con vetos, tiene que ver con iniciativa legislativa del Ejecutivo, tiene que ver con las urgencias, cómo regularla. Ahora, yendo al tema de cuán específico, es bien divertido el debate a nivel político, porque dicen, cuando hay un tema que me interesa, ojalá especifiquémoslo lo más posible. Cuando hay un tema general, Para legislador. dejémoslo al legislador. Entonces, es bien acomodaticio ese tipo. que no, si somos humanos, somos humanos. No te lo digo a ti. No, yo sé. Pero en el debate público Además lo dijo el ministro Marcel, ¿no? existe esa tensión. Ahora, yo soy de la idea de que tiene que haber principios y que la ley regule efectivamente como, por ejemplo, en el tema seguridad social debería estar el principio de la solidaridad como principio, después la ley regula cómo se estructura el sistema. A mí me gustaría decir un las par de comisiones cosas de la sobre AFP. sistema Pedro político. Muñoz, después Bernardo Fontes. Sí, a mí me gustaría decir un par de cosas sobre sistema político. Aquí se partió brevemente entre dos polos, parlamentarismo que Claudio defendía y otros académicos, y hoy día estamos llegando a un acuerdo, esa es la democracia, así es la democracia. Aquí hay mucho parlamentarista, ¿viste? Y hoy día estamos en un acuerdo estructural sobre presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico. Y estamos llegando a acuerdo. Tienen que ponerle un nombre mejor para que la gente lo entienda. Y tenemos que comunicarlo mejor. Sí. Pero ese momento se aproxima cuando tengamos el texto. Estamos trabajando hasta las 2:30 de la mañana, desde las 7:30. Es difícil comunicar en esas condiciones, pero sabemos que hay ahí un desafío pero ese es un importante. Es un punto. Y estamos también llegando a acuerdo para darle más atribuciones a la segunda Cámara. El colectivo socialista entiende que esa es una cuestión central Para que no queden de camareros, como dicen ahora. de los pesos y los contrapesos, para evitar la tiranía de las mayorías, pero sobre todo para darle una representación a las regiones. Por ejemplo, ahora tratados internacionales también lo va a ver la Cámara Territorial, entre otras materias, y hay que hacer ajustes, y ese acuerdo no es de la Convención ni de los integrantes de la Comisión de Sistema Político. Es un acuerdo que debe ser escrutado por la sociedad en su conjunto, porque si no, sería parecido afirmar que los de sistema político somos semidioses y no, O sea, somos un acuerdo en que ciudadanos. tendría que participar la derecha, por ejemplo, porque ahora estuvo en la conversación, pero no estuvo en el acuerdo. Por supuesto, Ya. en su justa medida, de acuerdo a su peso democrático y siempre que ponga ideas constructivas sobre la mesa. Fontaine y Amaya. Bueno, nosotros hemos puesto ideas constructivas en todos los temas, ¿no? Pero sin mayores resultados, porque al final el 70% de la convención es el mundo de Boric. Entonces están haciendo la constitución de ese Marinovich mundo. y Cantuarias, perdón, y Y- otros ejemplos no han sí, construido Fernando. Bueno, yo no sé si es así. Yo creo que ella contribuyó, por sector. ejemplo, a que se aclarara el tema de que no había voluntad de proteger los ahorros de los trabajadores en las votaciones en el Pleno. Ahora, ustedes dicen, mire, el Pleno modera. Bueno, yo les digo, hay que ocuparse de las comisiones. Que una comisión deje en este momento colgado de un alambre toda la industria agrícola y toda la industria de la minería es muy grave. Es Pero muy grave el porque quedan Pleno no lo va a 40 días. aprobar. O sea, no basta la Pero excusa. dice muy- Nuevamente pero vamos dile con la eso, excusa. que el Pero Pleno déjame no lo va a hablar. aprobar, no lo va a aprobar, No te pero interrumpí, Bernardo. Pero que colgando Déjame. de un alambre es una cuestión Pero- catastrófica, pero no- igual que demoler. pero Yo te no. invito a que construya, Fernando. Pero hay- Desde pero- el colectivo socialista, yo personalmente, pero ¿te dejas desde el hablar o primer no? momento, abogué porque la derecha Pero me estuviera en la dejas hablar, mesa. al tiro no. Abogué porque la derecha estuviera en la mesa. He abogado porque participen y se sienten de los procesos de conversación. Pero con ese lenguaje destructivo, decir que la agricultura y la minería están colgadas de un alambre, decir que estamos demoliendo, me parece a lo menos inexacto y de alguna u otra manera
mentiroso. Ya, está hecho el punto. No, Bernardo Fontana. Pedro, es que yo no te voy a aguantar que digas mentiroso, porque tú estabas en la comisión ayer. ¿Sabes lo que se aprobó ayer? No sabes. Te leí hoy día en la mañana con este mismo tipo de cuestiones valoro que tú porque hayas hecho un esfuerzo, pero déjame hablar, porque si no, no podemos conversar. Que Ese es el hable la problema, mujer, ¿no es es cierto? mejor que no peleamos La con falta de capacidad de escuchar a la ciudadanía, escuchar a los expertos que dicen que el sistema político que tú hablabas como acuerdo es un Transantiago, el sistema judicial es otro Transantiago. Y lo vamos a arreglar. Entonces, Y lo estamos arreglémoslo. arreglando. Y esa es mi invitación. Ahora, yo quiero aclarar lo que yo dije. Lo que yo dije es lo siguiente. Ayer se establecieron unas normas en la comisión que dejan a la minería sin ninguna seguridad para invertir. Y dejan a la agricultura sometida a una planificación Pero es que estatal. vamos a hablar de Déjame esas hablar. seguridades. Vamos a hablar de esas seguridades. Entonces, eso es fatal cuando necesitamos juntamente más agricultura y más minería. Establece una comisión de planificación central para administrar la economía. Eso ya lo hizo la Unión Soviética y fracasó. Corea del Norte lo hizo y fracasó. Te voy a decir más. Yo propuse una norma tan simple en vista de toda esta regulación y estatización de la agricultura y la industria de los alimentos. Propuse una norma bien simple. Toda persona es libre de elegir la alimentación que quiera. Salió rechazado. Esos son los hechos. Esos son los hechos. Yo no hablo de ideas, yo hablo de hechos. Fundamentales. Aclaro el punto para que hablen las mujeres Queremos también. hablar de las Amaya. mujeres, porque ya que es un panel paritario en términos de los convencionales, deberíamos tener la misma cantidad Amaya de Alves. quiero señalar que el problema, Bernardo, que quizás no estás considerando, que la gente pobre no tiene la posibilidad de elegir. No todos tenemos la posibilidad de elegir y por eso es importante consagrar, por ejemplo, igualdad de oportunidades. Y lo otro que señalaste antes, que también te quiero pedir precisión, no es que los pueblos originarios tengan privilegios, por favor. Han sido históricamente excluidos. Lo que estamos tratando de hacer es sentarlos a la mesa en igualdad de condiciones, porque la Constitución aspira a hacer una conversación entre iguales. Y qué bueno que hagas referencia al presidente más votado en la historia de Chile, porque efectivamente creo que hay una gran coincidencia entre el programa de gobierno de Gabriel Boric y las transformaciones constitucionales necesarias. Y tenemos que dialogar con la ciudadanía, por supuesto, lo vamos a intentar hacer también. Me parece que estamos en ese trabajo, Bernardo. Igual tienes que dejar un poco de esperanza para un proceso legítimo y democrático. Las personas necesitan certeza y por eso no me parece correcto hablar de un tema que se debate solo en una comisión cuando la voz institucional de la convención es el Pleno. Por favor, refiérete al Pleno. Tu comisión solo ha logrado aprobar 2 artículos y eso también te tiene que hacer reflexionar a ti. Es un trabajo colaborativo. Si solo han aprobado 2 artículos es porque han hecho mal el trabajo de... Bueno, nosotros somos muy minoría en esa... Sí, porque tú lo diste tan directamente que no hubo forma bien corto. Uno, por supuesto que todas las personas tienen que elegir, por supuesto que hay que ayudar a la gente que no tiene recursos a elegir más, pero todos pueden elegir si comen tallarines o comen pan. Y segundo, creo que es importante lo de las comisiones, no solo el Pleno, porque dan señales, son decisiones formales, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo que yo estoy tratando de hacer, llamar la atención. Los veo ustedes atrapados en el tema de que esto es un problema comunicacional. No, esto es un problema nada. real. Está claro Hoy día, el punto. y con esto Está termino, claro. Resulta que hoy día sale publicada una noticia que es increíble. Sale que la convención se va a gastar 400 millones de pesos en una campaña de agencias de Bernardo, eso está en el presupuesto desde el de año publicidad. pasado. Yo lo encuentro increíble. ¿Pero cómo que no en vamos vez a comunicar lo que hacemos? ¿Por qué no contratamos más abogados para que hagamos las normas mejor? Ya, está claro el Porque es punto. una constitución Sí, yo ciudadana, quiero no una constitución de expertos. Está claro, mencionar Lorena Césped. que acá cuando hablas de los derechos sociales, o sea, tú dices todos pueden elegir qué pan compran. No todos pueden elegir a qué colegio llevan a sus hijos. Y eso es un hecho. ¿Ya? Eso no quita que nosotros vamos a probablemente establecer la libertad de elección de la educación que quieres para tus hijos. Pero es un hecho que hoy en día las familias no pueden elegir el colegio del barrio alto. No todas. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Y ahí es donde nosotros, a través de los derechos sociales, estamos tratando de impactar en realmente ofrecer garantías respecto a ciertos derechos. Gradual, incluso yo soy de la idea de que tiene que haber un apoyo con lo privado, una colaboración, pero tenemos que enfrentar esas debilidades que tenemos como sistema. Y además, creo que es importante que en el caso de por ejemplo, que tú has mencionado reiteradamente el tema de las pensiones, es importante que también menciones que la Comisión rechazó la norma que decía que se iban a expropiar los fondos de pensiones. O sea, así como dices una parte de lo que se aprobó o se rechazó, también mencionas la otra parte. ¿Ya? Entonces, y además tenemos el tema del derecho a la propiedad que está establecido.
¿Ya? O sea, nosotros no tenemos por qué constitucionalizar el que cada persona va a ser dueño de sus, no sé, de su auto o de su cuenta corriente. Pero te explico, ¿Ya? Lorena. Pero eso es algo que está en proceso. ¿Ya? Por eso te pido que entiendas que no hay un afán de expropiar los elementos, la propiedad de las personas. Ese no es el afán que está detrás, ¿ya? Sino que por el contrario, lo que estamos buscando es realmente que estos derechos sociales sean mucho más justos para todos. Pero si eso es así, dejémoslo por escrito en la Constitución. Si nadie quiere expropiar, dejémoslo por escrito. Lo que se aprobó en la Comisión es un sistema que no tiene cuentas individuales. La Comisión de ¿no? Y tercero, yo estoy totalmente a favor que las personas puedan elegir. Pero yo te pregunto, con la norma de salud que aprobaron en la Comisión, ¿una persona va a poder elegir ir a una clínica privada? ¿A un doctor privado? Porque yo lo que leo dice que no. Ya. Pedro Muñoz y Amaya. Brevemente, a mí me gustaría que hubiera una visión más equilibrada respecto de las cosas y las discusiones. Y me molesto cuando Bernardo no pone esos puntos equilibrados. Por ejemplo, Bernardo, yo sí estoy de acuerdo con que exista minería. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con que exista minería? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con darle seguridad a las inversiones? Pero te escucho decir que está colgando todo de un alambre, que vamos directo a la demolición, pero no te escucho hablar de las zonas de sacrificio, no te escucho hablar de la necesaria sostenibilidad, no te escucho hablar de cambio de matriz productivo hacia una economía que impacte menos en los territorios y que se haga cargo de los daños y que los prevenga. Ahora, a mí me interesa... ¿Tiene que haber un cambio de matriz productiva escrito en la Constitución? No, eso es parte del debate. A mí me interesa la minería, pero me interesa una minería que sea sostenible, porque me interesan los trabajadores y las trabajadoras de Chile. No soy partidario, por ejemplo, de un paraguaso cambiar la minería y cambiar la industria forestal. Eso requiere, fue lo que se propuso en algún momento. Requiere gradualidad porque el impacto económico y el impacto al bolsillo de los trabajadores, que dependen de esas áreas, es muy grande. Ahí están los equilibrios. Amaya. Sí, solo hablar que este martes va la propuesta de descentralización fiscal y tenemos una regla, propuesta de sostenibilidad ambiental. Y señalamos que el cuidado, el fortalecimiento y la recuperación del medio ambiente y los ecosistemas deben ser consideraciones que se tengan, digamos, en consideración cuando se mantengan o deroguen tributos, beneficios tributarios o subsidios. Esto es relevante porque, por ejemplo, la tributación a nivel nacional y subnacional nunca ha considerado los impactos ambientales. Y sabemos que hay personas que viven en medios como Antofagasta altamente contaminados. Y justamente lo señaló Pedro, las zonas de sacrificio. O sea, y por lo tanto, ahí deberían pagarse más impuestos para tenemos que tener ese debate. O sea, el pago de tributos debe tener en consideración el cuidado de los ecosistemas. Ya, terminamos. 30 segundos para Claudio Fuentes y para... El peligro del proceso constituyente es que terminemos la última etapa hablando de eslogan. Es decir, que solamente hablemos de se va a privatizar, o sea, cuáles son los peligros y no el contenido. Yo hago un llamado, hay muchos sitios que están publicando a votar informadamente. Ese elemento va a ser clave para lo que viene en el próximo proceso. Cristóbal Beloli. Sí, yo creo que si gana el rechazo sería dramático, porque yo creo que a estas alturas nadie duda de que necesitamos una constitución legitimada en democracia, nadie duda, como dice la presidenta. El 80% votó que sí. Por lo mismo, nadie duda, como dice la presidenta de la Convención, de que además el proceso es más participativo, como Pedro ha hecho hincapié. Eso estamos claros. Y justamente por lo que está en juego, es lo que hoy día hay muchos llamados desde la sociedad civil que no están tratando de remar en contra, están tratando por el contrario de ayudar en esta etapa final para que, como parafraseando a Peña, se domestiquen las subjetividades, ¿cierto? Y las convicciones justicieras de algunos convencionales y entiendan que este es un problema sistémico, holístico si lo quieren, que integra distintas miradas y que muchas veces, más que tú ganar tu proposición, es el órgano, es la convención la que tiene que ofrecerle a Chile un texto que diga, ok, estamos con esto y ojalá que se apruebe por el mayor margen posible, porque eso además le da más sustentabilidad política. Cristóbal Belolio, Lorena Céspedes, Pedro Muñoz, Bernardo Fontaine, Amaya Alves, Claudio Fuentes. Muchísimas gracias. Son las 1:12, así que nos vamos. Nilce Silva conduce Tele 13 tarde acá en el 13, en Tele 13 Radio. Ramón Ulloa conduce Así se escribe Chile a propósito del tema de la convención. Que tengan un muy buen resto de domingo y muchas gracias por estar ahí.